tiempo? Buenas tardes, Bien, exactamente, todo bien. muy bien. Hay reencuentro. Bienvenidos todos. Del tercer tipo. A Vero no la veías un montón, Es a verdad. Leo. También, sí, hace muchísimo Sí. que no Vamos nos volviendo. veíamos. La vida, ¿cómo los viene tratando? ¿Bien? No, bien, bien, Los tranquilo. piquetes, hoy hubo piquete, volvieron los piquetes al centro. Nunca se fueron igual. Pues se tomaron unos días de vacaciones. unos pequeños unos días, pequeños sí. días. Los mejores días, los de la segunda quincena. Claro. Sí. Carnaval, en feriado nunca hacen piquetes, ¿viste? No, No, movilización. bueno. Ahora, hablando de movilizaciones, tenemos una el martes, con esto que adelantaba vos un poco de la sesión que hay por el tema moratoria provisional. Va a haber nuevamente un abrazo al Congreso Qué para... práctico, bárbaro. Este, van a te voy hacer- avisando para que el martes tomes tus Yo te agradezco recaudos tanto, te logísticos. agradezco- Gracias, sí, está bien. Está bien Te que me- conocemos, por eso. Claro. Sí, está bien, Sabelo. está bien que me avisen. Escuchen, ¿no van a hacer un acceso subterráneo directo al Congreso? Vos sabés, Meli, que hace muchos años estaba esta versión de que podían llegar a hacer un túnel. Leo seguramente Sí, se acuerda. se pensó el túnel, Un el túnel puente. entre el anexo del Senado y el Congreso para que no tuviesen que los senadores cruzar la plaza de los dos congresos para ir y Y venir. hay que ampliarlo hasta la casa de Meli. Bueno, Claro. ahí ya no sé si tanto. Y también se pensó del Palacio hasta este edificio que estamos nosotros, que es el vidriado que está enfrente del Palacio Legislativo, al costado, digamos, pero tenés la dificultad de la línea A de subte. Claro. Justo se les ocurre poner un subte ahí. Claro. Sí, o sea, la verdad es Puente Ala. Claro. Puente Ala, para Se arriba. pensó en un puente, pero hay que ver la estética de cómo queda el Palacio y cómo se afecta en el Palacio. Si los fuera- asesoramos, Claro. los asesoramos. Hemos El tema. asesorado en la reconstrucción del molino, podríamos Sí. hacerlo tranquilamente Totalmente. con Claro, un... Vamos a cada meter tema. también el molino, ya que estamos. se puede También. incluir. Y sí, la manzana legislativa, que así Me se gusta llama. la Así se llama, Sí, claro. sí. todo. Me gusta. Ciudad Legislativa o Está la distrito. biblioteca también. Distrito Legislativo, si el nombre lo pone alguna agrupación política, viste que le van poniendo nombres. ¿Cuál dijiste? Distrito le ponen ahora. Distrito Legislativo, me gusta. Bueno, a ver, ahora vamos a repasar todo lo que pasó ayer en la Comisión de Juicio Político, pero todo esto atravesado por una situación en el Senado, se empiezan a lanzar las candidaturas presidenciales también, Exacto. o sea, una semana desde lo político entretenida, ¿no? Para prestar Sí. atención y para unir todos los lazos. ¿Qué conclusiones van sacando, Vero? No, el tema de los movimientos Me gana Leo. bloques siempre. No, por favor. No, yo te No te vi tan Él, Tan- viste tan que acercado. él te mira y dice, no, la salvo, hablo Sí, yo. Dice. claro, Tan buen exactamente, ahí voy. compañero. Conocemos con la mirada. Es tan Ahí voy, buen ahí voy. compañero. Sí. No, esto de los movimientos de bloque y todo es la esencia de lo parlamentario, es casi lo que más nos gusta a los cronistas Sí, parlamentarios. sí. Digo, más allá de que vaya en detrimento de uno u otro, digo, uno no juzga, uy, perdió este, ganó el otro. No, pero- obvio. Yo creo que a la sociedad mucho no le gusta que su no le afecta candidato... tampoco. No. Pero el candidato que Y es lo que votaste se votó, que tiene la banca y se va para un lado, para el tiene otro. una pertenencia, venía con una boleta donde, algunos entraron en una Sí, boleta sí. donde estaba Alberto Fernández. Y sí. Y la comunicación que hacen ayer están diciendo no estamos de acuerdo con las políticas de Alberto Fernández. Le están pegando, ¿no? Desde adentro Por del eso. bloque fuerte. Sí, bastante. Entonces están muchos tirando dirán piedras, sí. en esto que dice Vero, bueno, renuncia a la banca entonces si no estás de acuerdo. Claro. Bueno, Sí, se esta armaron- esta Esa es la apropiación vieja de la polémica, banca, exactamente. El famoso la armate un vieja partido. polémica. La vieja Claro. polémica. El famoso, si Claro. no te gusta, armate un partido, es Claro. lo que están pretendiendo, ¿no? Sí, y la banca es de la persona o la banca es del partido y otra vez eso, digamos. Sí. Sí, ayer se dio la particularidad de que mientras comenzaba la nueva reunión de juicio político aquí en Diputados, el Senado estaba comenzando a sesionar, sesión preparatoria donde se ratificaron las autoridades y el dato fue justamente el debut de este nuevo bloque que se llama Unidad Federal, que por el momento me dicen que no tendría efectos en diputados Esa es la por el pregunta. momento. Lo que pasa es que en diputados, por ejemplo, lo que es el esquiadetismo ya está separado en un interbloque aparte y los desencantados por ahí no son tantos o Bueno, no pero- expresan tanto sus críticas hacia afuera, entonces acá está un poco más domado el bloque. Hay La- que ver con la presentación hoy que hicieron referentes de movimientos sociales si esto no repercute también legislativamente. Hoy hubo una presentación de lo que es Movimiento Evita, Pérsico, también Menéndez, Barrios de Pie, donde también están lanzando su propio espacio de cara a las elecciones y sabemos que hay varios representantes de movimientos sociales en diputados que en algún momento amagaron con eso, también, ¿no? Eso es lo que iba a linkear también. Me acuerdo perfectamente que en un momento la cuestión era, se van a ir con un bloque aparte, un poco desencantados con algunos compromisos fuertes de este gobierno, a donde lo que no se vio claramente fue un derrame para los que menos tenían. Sí. Y en una cantidad de meses consecutivos importante hubo aquí mucha presión desde adentro de
diputados, pero desde adentro de los movimientos sociales, diciendo, bueno, estamos todos los días un poquito peor, no todos los días un poquito mejor, y entre paréntesis decir que hay una inflación que sigue siendo muy alta, que también es como un desafío difícil de domesticar, tomándome lo que decía recién. El salario Caro. básico universal es un tema que queda pendiente para el gobierno y para este sector de movimientos sociales del oficialismo. Y además los movimientos piqueteros, digamos, siguen en las calles reclamando, están como en una tensión muy fuerte con la ministra de Desarrollo Social por estas bajas que se dieron ante la reafirmación de los datos que tuvieron que hacer y la investigación que está haciendo Desarrollo Social. ¿En la matanza? No, en general, digamos, En general. ¿no? Con respecto al potenciar, al plan potenciar y las bajas que se dieron, ¿no? Sí. Sí, creo que lo que pasó en el Senado, si queremos conectarlo con diputados, tiene una complicación, si se quiere, para el bloque de diputados del oficialismo, que es que iba a haber una sesión para sacar 2 proyectos que tienen media sanción de diputados y que no se terminó desarrollando. Hay que ver si antes de que termine la extraordinaria se hace. Y la debilidad que ahora tiene numéricamente en el Senado, que no la tuvo nunca en estos 3 años, era una garantía para el bloque de diputados. Exacto. de que el proyecto que mandaba con media sanción, proyecto que se sancionaba. Ahora esa certidumbre que tuvo todos estos años el Frente de Todos no la tiene más. Y habrá que ver cómo funciona esto, el bloque de 5 senadores de Unidad Federal, que tiene 4 que eran del Frente de Todos. Claro. Sí. No, interesante lo que dijo. Hubo un tsunami, como estábamos Sí, hablando sí. en la previa. No, pero estaba interesante. Te pusiste colorada. No, es que tomé solo un poco. Años de conducción y se me pone así. Es que le iba a dar el pase a Acá Caro habla y uno y dije, pasa de no. todo. Claro. Le iba a dar el pase a Caro y dije, no puedo. No se puede remar. Estábamos esta situación. acomodando un poco la escenografía. Casi se nos cae una Se nos compañera. bajó la Seguimos. silla, La- cosas que pasan. La remo un poco así, salimos de, No, de esta etapa. no, bueno, somos seres humanos, nos tentamos con una veces pavada, pero está bien, en parte. A veces, vamos a contar, se bajó la silla Claro, y estábamos Bueno, muy aparte bien. de bajar la silla, escuché como una especie de Sí, piña. se trabó con la ¿entiendes? mesa. un poco, y acá estamos. Bueno, Me encanta porque Marcos igual Yo la siguió, seguí. siguió. Es un no, profesional. Total. Bueno, Caro, vos tenías un poco resumido lo que Sí. sucedió ayer. Vamos a ir repasando por partes, ¿no? Yo lo que traigo ahora es lo que pasó con Juntos por el Cambio, que hay que ver si se trata en definitiva de un cambio de estrategia, cómo lo van a sostener a lo largo del tiempo, porque siempre generó dudas, Meli, esto de dan quórum, no dan quórum, debaten, no debaten, en fin. En el día de ayer hubo novedades porque hubo un documento presentado por el Interbloque, por los diputados del Interbloque en la comisión, y brindaron además una conferencia de prensa. Tenemos algunos fragmentos también Dale. para compartir respecto de cuál es la postura en definitiva de este espacio frente al juicio político a la Corte. Tenemos algunas plaquitas que armamos para repasar entonces cuál es la postura del Interbloque, que está denunciando lisa y llanamente que el proceso es arbitrario, ilegítimo e ilegal. Es un poco lo que ya venían planteando, pero ahora lo ponen en palabras y lo plasmaron en un documento que fue presentado ¿Y por ante qué? Cecilia Moró. Perdón, estaba apoyando una botella de agua. ¿Por qué en este momento? O sea, ¿por qué Porque no lo arranca- hicieron al comienzo de la, Porque Yo del creo debate? que lo vinieron preparando el terreno para este documento. Que ya habían esbozado alguna línea la reunión pasada. Se podía, si uno hilaba fino, se podía ver que iban por este lado la estrategia de llegar a una declaración de que era ilegal todo el proceso. Ahora lo establecieron en un documento. Exacto, y además Melia en el día de ayer arrancó la ronda de testigos y ahí ya no es una reunión donde acuerdan el mecanismo y demás, ya estamos en la etapa probatoria. Entonces, hay que ver justamente si convalidaban ese proceso o no. Ya sí tenemos las placas para repasar entonces qué es lo que sostiene Juntos por el Cambio. ¿Las tenemos? Fue interesante porque ahí tenemos, en la quinta reunión de la Comisión de Juicio Político, 8 horas duró, Meli, la reunión. Sí, 8 la verdad horas. que fue Bueno, bastante sí, larga. larga. Sí. Dijo Carolina Gailar, la presidenta de la comisión del Frente de Todos, al final que las próximas van a tratar de ser más cortas. Van a reducir la cantidad de invitados. Van a ser entre 4 o 5. 4, sí, entre 4 y 5. Igual Ramos Padilla estuvo 2 horas. Si van a ser 4 o 5 de 2 horas, también tenés la misma extensión. Sí, seguro. Y aparte la eran idea- justo, digamos, testigos muy importantes para poder desarrollar extensivamente sobre cada una de las cuestiones. Sobre todo, Meli, los 2 jueces federales que finalmente Exacto. ambos asistieron, tanto Sebastián Ramos, que fue el primero, como Alejo Ramos Padilla. No el tenían segundo. otra opción tampoco.
No tenían otra opción y además... Salvo, no sé si presentar un escrito, pero no en realidad sí, estaban obligados. Claro, es ineludible. Y si no, se estaban susceptibles de recibir algún tipo de sanción en el Consejo de la Magistratura. Pero bueno, lo importante es que fueron y se vienen además reuniones picantes porque en la próxima, y lo vamos a desarrollar también, está citado el fiscal Carlos Stornelli, ni más ni menos. Así que bueno, continuamos, no me voy de tema, sino nos focalizamos en lo que pasó con Juntos por el Cambio. Volvemos ahora sí a las placas. En la quinta reunión, Juntos por el Cambio no dio quórum. Bueno, esto lo venían un poco implementando. No dio quórum en ninguna. O sea, en ninguna dio quórum y apenas se sienta el oficialismo, todos se participan. Brindaron luego una conferencia de prensa en una sala que está contigua a la sala 1, acá en el anexo, para denunciar la nulidad del proceso contra los jueces de la Corte y luego un grupo de diputados fundamentalmente de la coalición cívica, y esto hay que decirlo porque obviamente ese bloque tiene un interés particular en el juicio político al juez Lorenzetti. Mariana Stillman muy activa. Mariana Stillman participó mucho, Juan López también, que es integrante de la comisión, y Paula Oliveto se quedaron. También estuvo en algún momento Miguel Base, de la Unión Cívica Radical, Soledad Carrizo y también Karina Banfi y Graciela Ocaña, la única del PRO que... poca participación del PRO. Sí. Sorprendió en esta instancia la ausencia de Tonelli, que había estado muy activo en las reuniones anteriores de parte del PRO. Sí, esto también desnuda un poco ciertas diferencias, ¿no?, dentro del interbloque opositor, donde... Al principio la postura fue no queremos cederle el micrófono al oficialismo, vamos a responder todas las acusaciones que hagan falta y ahora están mermando su presencia en las reuniones. Pero bueno, todo parte de una estrategia política. Hablando justo por el cambio, no quedó claro si se iban, si después cambiaron de parecer y volvieron, o si desde el primer momento sabían que iban y volvían. En realidad, eso estaba en la placa anterior, si podemos volver, porque ¿por qué volvieron estos diputados a la reunión? Justamente para controlar lo que ellos dicen que es la legalidad del proceso y el respeto a las garantías constitucionales. ¿Qué significa esto en la práctica? Había ciertas preguntas que hacían diputados del oficialismo que Juntos por el Cambio sostenían que violaban derecho a la intimidad, etcétera, y que no tenían que ver con la acusación que se estaba sustanciando. Entonces, para respetar ese tipo de garantías... quedaron como veedores, ¿no? Veedores de las garantías. Hacían a veces como en las películas que el abogado objeción, o eran como los que pedían por ahí no pueden ir, era más un abogado defensor del testigo que diputados de la Nación en ese rol, ¿no? Estoy diciendo que... Igual la propia Carolina Gaillar se encargaba de poner algunos límites, de hacer algunas aclaraciones a su propia tropa. Sí. Sobre este tema, Meli, habló justamente Juan Manuel López, que es jefe del bloque de la coalición cívica y también vicepresidente de la comisión. Si te parece, lo escuchamos. Dale. Bueno, sintéticamente hemos leído una síntesis del documento que denuncia todas las irregularidades que vienen ocurriendo hasta ahora. Nosotros no solo creemos que se está haciendo un proceso penal paralelo porque no se tuvo suerte en sede judicial en la cantidad de denuncias que se fueron realizando. Hoy vamos a ver un espectáculo cuando venga el doctor Ramos Padilla después del Fórum Shopping que intentaron hacer varios gobernadores, el de Santiago del Estero, el de La Rioja y finalmente el de la provincia de Buenos Aires. Y además... Más allá de lo que aclaró ahora la presidenta de la comisión, cuestiones sobre las que dudamos y no confiamos en su palabra, en cómo va a actuar de aquí en adelante, se está tratando de convertir a la Comisión de Juicio Político en una comisión que puede producir inteligencia ilegal. Esto es peor que cualquier comisión que hayan conocido en la historia de la Argentina, que puede investigar a cualquier persona, porque si bien... Se dice que se investiga a los 4 jueces de la Corte, se está produciendo pruebas sobre una infinidad de personas que no sabemos qué alcance tiene y hasta dónde se quiere llegar. Eso en derecho penal se llama una excursión de pesca y eso es lo que estamos denunciando, entre otras irregularidades procedimentales. Bueno, ¿se van a levantar de la comisión o van a volver? Bueno, ahora nos levantamos, después vamos a ver caso por caso cómo continúa este proceso. Más allá de lo que intente o no subsanar la presidenta de la comisión, nosotros no podemos confiar en la palabra del Frente de Todos, porque hasta ahora lo único que ha hecho fue violar las garantías del debido proceso. Eventualmente alguno de nosotros puede llegar a entrar si hay algún testigo que nos preocupe, si puede ser hostigado, pero no estamos tomando decisiones categóricas, más allá de la denuncia, que es muy categórica, porque esto es día por día y proceso por proceso.
Bueno, ahí está la explicación que daba frente a los periodistas y por lo tanto frente a la ciudadanía, la postura en general que tomaba el bloque sobre los argumentos para interpretar que había nulidades o había que plantear nulidades en este proceso, y algunas ellos interpretaban cuestiones que eran indebidas, sobre todo esto que decía Caro de inmiscuirse en la vida privada íntima de los testigos. Está del otro lado nuestro primer invitado y vamos a conversar sobre este y otros temas. Saludamos al diputado Mansi. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, buenas tardes. Me imagino que habrá seguido de cerca lo que sucedía allí en la Comisión de Juicio Político. Sí, bueno, no presencial. Este jueves no estuve presencial. Los otros jueves he estado yendo. Sí, evidentemente, a ver, es lo que habíamos anunciado. Hay un intento de un armado, de una escenografía, para que esto le sea útil al Frente de Todos, primero para un intento de desviar la atención de los dramas cotidianos que la Argentina tiene, desde empezando por la inflación, siguiendo por la inseguridad, la falta de trabajo, de empleo genuino, etc. Pero aparte de eso, también hay una necesidad de autojustificarse, porque ellos necesitan de alguna manera demostrar que la justicia no es justa y que por lo tanto terminan poniendo en tela de juicio que hoy Cristina esté justamente o con justicia condenada. Esto es, como lo definió en su momento la diputada Oliveto, es un intento de golpe contra la Corte de Justicia, es un intento de golpe contra uno de los poderes del Estado, como sería un intento por cerrar el Parlamento o un intento por forzar una renuncia del presidente. Esto es un intento de golpe de Estado contra uno de los tres poderes de la República. A ver, sin que esta pregunta se convierta en una chicana, sino simplemente tratando de entender a la luz de lo que también resulta un recurso para un sector de los poderes políticos para observar cómo trabaja otro, es la Comisión de Juicio Político. Entonces, ¿cuál es la base de esa argumentación para decir que es un intento de golpe, si en definitiva se trata de una herramienta o un recurso para observar o para señalar que para un sector de la política, por lo menos de la política legislativa incluso, hay un mal funcionamiento de la justicia? Está muy bien la pregunta y coincido que es totalmente correcta. Lo que están haciendo ellos es producir pruebas que tienen que ver con criterios jurídicos de la Corte. Y eso ya está definido por la Corte Interamericana de Justicia, que no se puede condenar a un tribunal por aplicar un criterio jurídico. Sí se lo puede condenar por mal funcionamiento. Sí. De hecho, nosotros hemos pedido en su momento que se lo juzgue a Lorenzetti, pero no pedimos que se lo juzgue a Lorenzetti por sus opiniones jurídicas. Pedimos que se lo juzgue por su mal funcionamiento en su categoría de administrador en su momento de la Corte y de la obra social, y también porque tomó medidas que opacificaron la posibilidad de el acceso a la información sobre las declaraciones juradas de él y de los miembros de la Corte en general. O sea, son dos cosas distintas, son dos abordajes que no tienen nada que ver, y evidentemente lo que están haciendo es utilizando esa mayoría frágil que tienen dentro de la comisión, primero para decretar la admisibilidad del juicio y segundo, aportando pruebas que generan ruido, por ejemplo, el testimonio de una víctima de la represión ilegal de los años de plomo de la Argentina,
cuando contó su experiencia con una persona que había sido funcionario en la Municipalidad de Santa Fe en la época de Rosati. Pero resulta que contó realmente un relato dramático. ¿Y qué hizo el Frente de Todos? Utilizó ese relato dramático para tratar de arrastrar a Rosati. ¿Qué tiene que ver Rosati con el tema? Nada. ¿Por qué? Porque ese funcionario venía del año 87, o sea, previo a las funciones de Rosati. Y a los 15 días de que esa señora habla con Rosati, Rosati ordena un sumario administrativo, en un momento que estaba vigente la ley del punto final. O sea, realmente conmovió el relato de Patricia, el nombre de la señora, una arquitecta, conmovió, pero no tenía nada que ver. Proyectaron una sombra totalmente injusta con una persona que después de ser intendente de Santa Fe, fue ministro de Néstor Kirchner y después fue validado como miembro de la Corte por el Parlamento, y nadie en ese momento lo impugnó por ese tema. O sea, son argumentos forzados que no tienen nada que ver con lo que debería ser realmente un juicio serio a un miembro de la Corte Suprema. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Bueno, en el día de ayer, Carolina. ¿qué tal? En el día de ayer vimos cómo algunos diputados de la coalición cívica, después de haberse levantado, volvieron a la comisión y participaron para, en sus propias palabras, garantizar que se respeten las garantías del debido proceso, las garantías constitucionales y demás. Vimos poca presencia del radicalismo y casi nula del PRO. ¿Esto significa que hay diferencias dentro del interbloque respecto de cómo enfrentar el juicio político? No sé si diferencias de fondo sustanciales. Puede haber una diferencia coyuntural si era oportuno retirarse en ese momento o si era oportuno quedarse. Bien. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que muchos de los que se fueron, no son miembros de la comisión. Uh-huh. Es decir, concretamente nuestros diputados miembros de la comisión se quedaron. Claro. O sea, por eso uno ve más interés quizás en la coalición cívica que en los otros bloques. No sé si interés o cómo definirlo. Bueno, la verdad que no me animaría a dar esa definición. Probablemente sí. Nosotros tenemos la motivación general del interbloque de Juntos por el Cambio, y tenemos una motivación particular, que es que nosotros venimos diciendo que hay que juzgarlo a Lorenzetti, pero nosotros no declaramos admisible las causas que argumenta el Frente de Todos. Tenemos nuestras propias causas. O sea, claro, probablemente en la coalición cívica haya un doble interés. Un interés común con todo el interbloque y un interés particular por este planteamiento que viene haciendo la coalición cívica. Mansi, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Le pregunto, ¿cómo anda? En este interés que usted dice que tiene la coalición cívica, no en la reunión de ayer, pero en la de la semana anterior, Oliveto, casi terminando, dice: estamos cansados de los apretes de Lorenzetti, y se la ve fastidiada, molesta, y diciendo que se inician causas civiles contra integrantes de la coalición cívica que están relacionados con este tema del juicio político. ¿Usted habló con ella? ¿Cómo vive esto? ¿Afecta a los demás integrantes del bloque? No, después de esa reunión y después que ella dijo lo que dijo, no hablé. No hablé porque sé que Paula Oliveto está en este momento abocada totalmente a este tema. Me parecía que no era oportuno perturbarla con una cuestión menor, y la verdad que no tuve oportunidad de encontrarme. Yo en esos días tuve reuniones con el grupo programático de salud de las fundaciones de Juntos por el Cambio, así que
no tuve mucha interrelación con el resto de los miembros de la coalición. Yo lo que digo es que Paula Oliveto es un poco nuestra abanderada en toda esta lucha contra esta lucha judicial contra la corrupción, contra las causas que llevó a cabo la doctora Carrió y la coalición cívica en general contra la vicepresidenta, y que ella es una persona que permanentemente o en más de una oportunidad ha sido blanco de presiones de distinto tipo, porque es una, junto con otros por supuesto, es una de las que ha llevado, más ha puesto el cuerpo y más ha puesto su intelecto para esta lucha que tiene que ver la lucha contra la corrupción. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Una de las cuestiones que ustedes más le achacan a Lorenzetti es el manejo de las obras sociales. Corríjame si no es cierto, y eso es parte de todo lo que le cuestionan a Lorenzetti en su gestión en la Corte. Sin embargo, en otros expedientes también se cuestiona por el mismo tema a otros funcionarios y magistrados. ¿Ustedes por qué cortan solamente en Lorenzetti con el tema de obras sociales? Lorenzetti tiene la particularidad de haberla administrado durante 10 años y de haber concentrado toda la decisión. Y hay otros funcionarios que han administrado durante la pandemia y que han tenido las mismas falencias que cualquier obra social. Por ejemplo, los retardos en las autorizaciones de prótesis. O sea, ese cargo que usted conoce, que le hacen a otros funcionarios, ese cargo se lo podría hacer a cualquier obra social sindical y a cualquier obra social de empleados provinciales y al PAMI también. O sea, fueron propios de la época y hay una diferencia muy grande entre una administración de 10 años y una administración de 2 años. Ahora, presuntamente, ¿qué es lo que habría hecho Lorenzetti con la obra social? ¿En qué se basa esa acusación? Él concentró la decisión final en él y no designó un director o una dirección técnica médica que resuelva una serie de pedidos que la obra social tenía demorado. Y entonces nosotros hacemos esa observación que tiene que ver con recursos económicos que son de los afiliados, como también observamos que Lorenzetti concentró el recurso económico no solamente de la Corte, sino también del Consejo de la Magistratura. ¿Y aumentó el patrimonio de Lorenzetti al medida que ustedes observaban esta cuestión con las obras sociales? Aumentó el patrimonio de las obras sociales, y no es solamente en esos años, pasó no solamente en las obras sociales, él fue miembro de la Corte, o sea, y aparte aumentó la opacidad en la exposición de las declaraciones juradas y en la falta de control. O sea, ninguno de estos puntos yo lo tomaría como único, solo, claro, sino lo tomaría como un conjunto. Entiendo. Mansi, Verónica Benaim nos saluda. Le quería consultar qué opina de la propuesta de citar a Stornelli y además esto que se dio a conocer ayer mientras exponía el juez Ramos de nuevos chats que, se dieron a conocer, filtraciones entre D'Alessandro y el propio Ramos. A ver, yo creo que no hay que recurrir a pruebas que son ilegales, porque si no nosotros estamos invalidando pruebas ilegales. Y lo que nosotros, o acciones ilegales, no podemos validar acciones ilegales porque esto no estamos garantizando el debido proceso. Y lo otro que pienso es que esta comisión no se puede convertir en una especie de comisión que se pueda meter en la vida privada de las personas, en el día a día de las personas, sacar ese día a día de las personas fuera de contexto y utilizarlos o manipularlos, no con efectos realmente
que tengan real efecto en un proceso, pero sí con un efecto en la opinión pública. O sea, así como me parece que hubo otras escuchas aplicadas a al oficialismo y utilizadas desde el punto de vista político, no me parece bien ni eso ni esto. No me parece bien, por ejemplo, haber repicado hasta el infinito el diálogo entre Cristina y Parrilli, donde Cristina le dice alguna... Bueno, porque al fin de cuentas, yo ¿qué tengo que enterarme o qué tengo que juzgar la relación existente entre Parrilli y Cristina? Y si Cristina usa una palabra gruesa o no, cuando le llama la atención por algo. O sea, me parece que así como eso no tiene, desde el punto de vista, no resta ni suma a la culpabilidad de una persona, me parece que esto otro tampoco. Pero Mansi, son cuestiones distintas. No se puede validar. Pero son cuestiones distintas, porque Cristina en ese caso hablaba con un funcionario de ella, en este caso se está denunciando una connivencia entre el poder político un poder político, claro, exactamente. Pero hay que ver si la prueba es legal o no es legal, ¿no? Claro, lo que está observando ahí ustedes. Y ese es el gran debate, ¿no? Yo lo que digo es, así como esa conversación con Cristina, y Parrilli se la usó políticamente, esto también se lo va a usar políticamente. Ahora, lo que queda claro es que ilegal la prueba, ¿me entiendes? Digamos, para un lado o para el otro, lo que queda claro es que lamentablemente aquella promesa de terminar con los sótanos de la democracia siempre queda en el tintero. No, quedó en el deseo interruptus de nuestra ciudadanía. La verdad... Nadie lo ha logrado, porque durante la gestión de Mauricio Macri también se ha denunciado espionaje ilegal. Que de hecho, Meli, fue el propio Ramos Padilla ayer, una de las cosas que dijo fue que sería necesario establecer, que la Corte establezca cuándo las escuchas son válidas o no, qué pasa con eso, ¿no? Claro. Bueno, es la vieja idea de la doctora Carrió de terminar y de no un cambio decide a otro título, sino realmente replantear la función de la inteligencia y no aplicar la inteligencia para cuestiones internas políticas. Eso la coalición cívica es muy claro. Y la verdad es que ustedes saben, son testigos, es historia reciente, en más de una oportunidad, Lilita Carrió se quejó de acciones en la gestión de Macri que tenían que ver con este tipo de medidas, ¿no? O sea, es como acaban de decir, los sótanos de la democracia siguieron funcionando. Hay que desarticular. Hace un tiempo no muy lejano, en todo el bloque en su conjunto, legislativo, pero también ejecutivo, bueno, no ejecutivo porque no está en el Poder Ejecutivo, pero el bloque en su conjunto había convalidado la idea de no acompañar ningún tipo de acción en el Congreso mientras se siguiera dando curso al juicio político, cosa que no se logró en términos de que nadie se echó para atrás. ¿Cuál va a ser la postura que tomen frente a la sesión del martes que viene? Bueno, la sesión del martes que viene es una sesión obviamente convocada por el oficialismo, en donde no se pidió opinión ni se convocó a través de un acuerdo de los jefes de bloque. La convoca el oficialismo, nosotros vamos a actuar con la lógica parlamentaria habitual. El oficialismo garantizará el quórum y nosotros nos haremos presentes. Y hablaremos, discutiremos, observaremos las cosas que tengamos que observar o discutir. Y en esto quiero ser muy claro. El oficialismo manosea algunos temas con una estrategia clara de dejarnos mal parados. O sea, esto es un golpe bajo haber sacado fotos de los diputados de Juntos por el Cambio y haberlos estado pegando en las distintas delegaciones de ANSES, diciendo culpa de estos diputados usted no se puede jubilar. Y en realidad yo les quiero recordar
que durante todo el año el oficialismo definió agenda y nunca había puesto durante el periodo ordinario en agenda la cuestión de la prórroga jubilatoria para personas que no tienen completos sus aportes. Y les quiero decir que esto es una estrategia y puntualmente el contador Carrizo en Catamarca nos acusa al diputado Monti y a mí que culpa de nosotros dos los jubilados que están esperando ese beneficio no se pueden jubilar, o los que quieren jubilar. Y diputado... Bueno, yo saben lo que les digo, que son unos caraduros y unos mentirosos, porque no se preocuparon durante todo el año de poner el tema y lo vienen a poner tratando de hacer ruido entre temas que son altamente conflictivos. Eso es cierto, se demoró el tema y incluso también no estuvo ajena la interna del propio oficialismo en este tema, pero le consulto, en caso de que llegara el quórum y se habilitara la sesión, ¿ustedes bajan al recinto y qué posición toman con los dos temas que están en la agenda del día 28? Bueno, uno es jubilado, sí, por eso. El otro es digitalización de historias clínicas. A ver, lo de jubilados nosotros nos debemos una conversación en el bloque. Yo creo que el beneficio a esa gente se le tiene, personalmente lo digo, sí. No lo estoy diciendo como bloque, se lo tiene que facilitar, pero no se puede seguir generando parches en el sistema jubilatorio. Son parches que hoy es un parche y mañana es un agujero por donde se van lo que el sistema jubilatorio recauda. Ustedes saben que la caja de jubilaciones de la Nación no cierra numéricamente. Ustedes saben que se ha utilizado, y en eso ha sido responsable el kirchnerismo, se ha utilizado esos fondos para hacer política social, que no digo que está mal hacer política social, digo que está mal usar los fondos que son de los jubilados que aportaron y se los utiliza para poner parches a la crítica situación social argentina. Pero, diputado, entonces, ¿cuándo van a tener esa reunión? Este es el debate de fondo. ¿Y cuándo van a tener? Es el debate de fondo. ¿Cuándo van a tener esa reunión entonces? Porque, digamos, frente de todos dice la reunión para definir cuál va a ser la postura frente a esta cuestión. Ah, la reunión de bloque. Sí, sí, sí. Ah, y bueno, seguramente el fin de semana. ¿El fin de semana? Están a full. Nosotros, Juan Manuel López nos tiene acostumbrados ya a llamarnos a reunión, a presencial. La noche previa. Pero por lo menos me imagino con un vinito en la mano para ponerle onda. Claro. El que quiere algún aperitivo, algo. Claro. Bueno, para alegrar un poco, para apaciguar los ánimos. Para apaciguar los ánimos, está bien. Aparte pero ojo que tiene sanción alcohol cero, no media sanción. No, pero no son por Zoom. Son por Zoom. En Zoom está bien. Claro, sí. Un Campari, algo ahí, no le digo. Vermú, sí. Mira, pensamos lo mismo con Vero. ¿Cómo se nota que vienen de las vacaciones? Claro, pero digo, en esto... de las vacaciones también, claro. Una reunión de bloque, me tomo algo para levantar el espíritu. No, digo, en esto de que hay que ayudar a ese sector de jubilados, pero que es un parche, pero que obviamente hay que debatir la cuestión de fondo. Usted personalmente, como dijo, personalmente porque todavía no está la posición del bloque, más o menos, ¿qué idea tiene de qué posición tomar? Y yo, a ver, la idea que tengo es que desgraciadamente en esta Argentina sin plan de gobierno nos tenemos que limitar a aceptar los parches que medianamente sean útiles. Desgraciadamente, como no hay plan, nunca lo hubo, y el plan es el día a día para el gobierno nacional, y aparte a veces en el día a día aparecen 3 planes simultáneos que son divergentes, y bueno, los jubilados o la gente que no tiene hoy el beneficio no tiene la culpa de eso, es víctima, no es el victimario. Ya. Así que bueno, yo creo que esto es así. Yo lo único que les quiero decir es, tengamos en cuenta que este año los jubilados de la mínima, si nosotros tomásemos como referencia diciembre del 21 a diciembre del 22, a valores constantes del dinero, los jubilados de la mínima perdieron 400.000 pesos en el año.
O sea, el impuesto que significa la inflación y esta fórmula que es más regresiva, mucho más regresiva que la propuesta en su momento por el presidente Macri, ha perjudicado a los jubilados en su conjunto. A los jubilados de la mínima también, a pesar de que se han hecho esos pequeños salvatajes con algunos bonos o algunas sumas fijas. Pero, y sobre todo, se han deteriorado los jubilados del medio. Los jubilados que cobran un poco más de la mínima, pero que no son los jubilados como Cristina Kirchner, que cobra no sé cuánto, ya me olvidé cuánto cobra, pero bastante. Pero bastante. Sí. Diputado, una cosita cortita antes de pasar a otros temas. Sobre todo quiero saber qué expectativa tiene respecto a la apertura del año parlamentario, el discurso que pueda dar Alberto Fernández el 1 de marzo. Le quiero preguntar, en calidad de médico, si nos puede sintetizar cuál es el valor de informatizar las historias clínicas, más allá, si está, me imagino que debe estar de acuerdo, ese es un proyecto que no debe tener demasiada discordia, más allá de la cuestión política, pero ¿cuál es la utilidad de eso? Cuéntenos usted según su experiencia como médico. Es sumamente útil. Sí. Uno de los grandes problemas, de los grandes agujeros negros que tiene el sistema de salud, es que no hay información. Yo me enfermo en Buenos Aires y el médico que me atiende en Buenos Aires no sabe qué enfermedad tuve en Catamarca, o no saben qué me pasó en unas vacaciones en Bariloche, o no saben de qué me operaron o de qué no me operaron, y si soy alérgico, soy hipertenso, qué me medí. La historia clínica es la historia personal de la salud de cada uno. Y para un médico, para entender el hoy, es importantísimo tener el ayer, saber si estuvo vacunado, si se vacunó contra el COVID o no, si se vacunó contra la fiebre amarilla en alguna oportunidad. Es vital. Sí, el documento de identidad sanitaria de las personas. Sí, con la historia. Porque el documento dice nada más quién soy yo. Pero esto dice qué tuve de chico, si soy fumador, si no soy fumador. En fin, eso es para una medicina moderna, efectiva, eficaz, que no superponga esfuerzos y que no pierda tiempo, es fundamental la historia clínica. Bien. Pero yo voy un poquito más allá. Hay que informatizar todo el sistema, no solamente historias clínicas. Claro. Debería existir la posibilidad, por ejemplo, de interconsultas online entre un centro periférico de Cóndor Huasi, en el norte de Belén, con la Fundación Favaloro frente a un caso determinado, específico, etc. Claro. La medicina va a eso. Los países, sobre todo en los países extensos y con áreas poco pobladas, es fundamental la digitalización de la medicina. Esto ocurre, por ejemplo, en Canadá, donde tiene grandes distancias, y los médicos generalistas de pequeñas poblaciones permanentemente están en contacto con médicos especialistas de grandes centros. Sí. O sea que no es solamente, está muy bien digitalizar la historia clínica, es el primer paso, pero hay que dar otros pasos complementarios. Sí. Bueno, diputado, gracias por este contacto con nosotros y estamos aquí. Ya sabe todo el año, si usted ve luz, venga nomás para el estudio y charlamos de otros temas. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo ya me sentía invitado, Bien. Pero bueno. Gracias. Tomo la invitación de nuevo. Chau, hasta que luego. Muy bien. Gracias, igualmente, Chau, que esté muy bien. Está el diputado Mansi, bueno, y después eso, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar el 1 de marzo, qué temas, qué tipo de discurso va a tener Alberto Fernández. Después me cuentan algunos detalles si es que tienen. Dale, ¿irán los jueces de la Corte? Qué pregunta, ¿no? Todavía no salió la invitación. ¿Todavía no salió la invitación? Bueno, dicen, desde el gobierno dicen eso, ¿no es cierto, Belaín? Confirmado.
Exactamente. Están Todo lo que viendo... usted diga. Suscribo todo lo que usted diga. Sí, acá, viste, hay un... Sí. Él me salva, yo lo salvo, y totalmente. así. Un El tema de Funciona la el silla, team. el tema de la Mientras silla la La Sí. silla bien, pusimos almohadoncito, estamos parejos. Sí. Sí. Y un freno Nos de mano le acomodamos. pusieron para que no siga de tope. largo. Un tope. Se me estaba yendo la silla, ¿vos te das cuenta, no? Te Todos lo vieron, Sí, me parece te quieren bien. hundir Porque la carrera, yo creo que tiene que ver con totalmente, eso. Sí. totalmente. Sí, Sería Pero- la primera vez que no esté la Corte Suprema en un discurso de apertura. Y por ahí faltó algún integrante puntual Claro, en siempre alguno, falta pero no algún. toda la corte. Van a tener unos cartelitos lindos afuera. También. Ah, Ya hay Igual no los algunos ven. ahí. No, igual los ven, entran con no, el auto no. por... entran. ¿No los ven? No. Después la tele se encarga de mostrarlo, Sí, no te preocupes. llegarle llega. Sí, obvio. Y- El mensaje y las llega. redes, y las redes. No, y el tema del vallado también lo podemos hablar después más adelante, pero también el vallado, cómo se hace. La cuántas seguridad, cosas, sí. decís. Ah, Los dale. cordones de seguridad en torno al Congreso también Sí. son Cuando cae bastante día de severos. semana, Más Claro. complejo es todavía. Porque el año pasado fue el es martes una de información carnaval. importante, porque Claro. siempre es un horario De acuerdo. complicado. Empieza temprano el vallado, Claro. te cerca varias calles Hoy del no Congreso. llego más, ya me imagino. Hay que salir muy tempranito. Sí. Bueno, la que sale siempre temprano y tiene toda la información ahí en punta es Lu Fernández, que está al otro lado. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Meli, compañeros. Bueno, muy buena jornada, finalizando ya esta semana, día viernes, cerrando lo que fue una semana con bastante movimiento. Ayer fue la jornada de juicio político, recordemos que se reúne todos los jueves a las 11 de la mañana. Ayer se extendió más de lo normal, fue una jornada que duró varias horas. Veremos cómo va a seguir avanzando, ¿no? Esta jornada de juicio político, que ya estamos casi prácticamente a un mes desde la primera vez que empezó esa primera reunión de la Comisión de Juicio Político para tratar la destitución de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pero te cuento que la semana que viene es una semana que va a tener mucha actividad parlamentaria también. El martes 28 a las 9:30 de la mañana está prevista lo que es la reunión de labor parlamentaria, que sabemos que es una reunión en la cual se reúnen justamente la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación con los presidentes de los distintos bloques que forman la Cámara de Diputados en el Salón Delia Parodis para determinar cuál va a ser el orden de los temas que se van a tratar en la sesión y también quiénes van a ser los oradores, cuánto tiempo va a tener cada orador para charlar entre diversas cuestiones. Y una hora más tarde, a las 10:30 de la mañana, se va a desarrollar esta sesión, la cual tiene previsto solamente dos temas, que como estábamos escuchando recién el diputado Mansi hizo referencia a lo que es el pago de la deuda previsional, el tema de la moratoria previsional, que es un tema que ya estuvo en agenda, ya estuvo en la nómina de temas a tratarse en sesiones anteriores, pero por cuestiones de que se cayó el quórum, bueno, no se pudo debatir, ni sancionar, ni analizar definitivamente. Por eso, nuevamente, este tema se vuelve a poner en agenda, el tema de la moratoria previsional, que tiene que ver con todas aquellas personas que han trabajado durante quizá toda su vida, pero parte de su vida trabajaron en negro, que tiene que ver con la economía informal que vivimos hoy en la República Argentina, ¿no? Y que quizá no reúnen esa cantidad de aportes, los 30 años de aportes que requiere el sistema previsional argentino para poder acceder a una jubilación. Así que es un tema que es muy interesante y que también muchas personas lo están esperando para poder jubilarse. Recuerdo que hace unas 2 semanas atrás estuvo aquí la titular del ANSES, Fernanda Raberta, que también hizo referencia a este tema de la cantidad de mujeres que se verían beneficiadas a través de este pago previsional de la deuda, de la moratoria. En contexto también un poco de lo que va a ser, bueno, recordemos, Meli, que el 8M, acá se va a preparar una gran movilización, una gran jornada. Recordemos que todos los años el Congreso de la Cámara de Diputados celebra y conmemora este día, ¿no? El tema del 8M respecto a lo que es los derechos de las mujeres, las conquistas de las mujeres que venimos transitando a lo largo de todos estos años, toda la movilización de Ni Una Menos. Y también no me quiero ir de tema porque otro de los temas que están previstos para la sesión tiene que ver con la digitalización de las historias clínicas, que también es un tema que en su momento lo cubrimos el año pasado en el tratamiento de las comisiones. Es un tema muy esperado, que también en su momento se logró meter dentro del temario, pero por cuestiones de quórum luego no terminó siendo analizado y sancionado finalmente en la Cámara de Diputados. Ayer hablábamos con algunos de nuestros compañeros sobre, digamos, si existe
existe la posibilidad que Juntos por el Cambio flexibilice un poco esta idea de no acompañar ningún movimiento del Congreso, en virtud que pareciera que después es muy alto el costo que tiene que pagar frente a la ciudadanía en un año electoral donde vos de alguna manera tenés que dar señales claras a tu electorado que vas a venir a resolverles temas muy concretos. Ayer, por ejemplo, sin irme demasiado por las ramas, en una entrevista que dio, entre las tantas, que dio Horacio Rodríguez Larreta, después de haber anunciado su candidatura como presidente, se le preguntaba, bueno, ¿cuáles son las señales hacia el electorado? Porque estamos en una época de mucho desencanto, donde los problemas reales de los argentinos y las argentinas, en términos muy generales, no están resueltos, ¿no? Ni que hablar, algunas promesas muy concretas que eran de este Congreso y de Juntos por el Cambio, que quedaron ahí, y que si vos intensificas esta postura de congelar la actividad en el Congreso, tampoco te sirve adentro de tu partido, ¿no? Eso cambia el 1 de marzo, porque el 1 de marzo ya no estás con el temario del Poder Ejecutivo, entonces puede tener los temas propios de Juntos por el Cambio, pueden estar. Sí. De hecho, ya están anunciando que van a ir con alquileres, que van a ir con algunos dentro de Juntos por el Cambio. Tenés ya una sesión ahora antes de que termine el año, el año, o sea, antes de que empiece el año parlamentario, que es la que dice Lu. O sea, ¿qué postura va a tomar Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio ya dijo que esa sesión no va porque es parte de la estrategia que tiene que ver con lo de juicio político, entonces a esta no va. Desde el 1 de marzo cambiaría la estrategia porque cambia lo que pasa a ser periodo ordinario, pero ya el oficialismo está buscando en bloques del medio para poder llegar al quórum, ya está a la izquierda, y de hecho el proyecto de historias clínicas tiene que ver con el apoyo que da el interbloque federal porque la iniciativa la motoriza Mónica Fein del socialismo. Entonces vos tenés en esa sesión del martes una agenda con un proyecto del oficialismo y un proyecto que le interesa al oficialismo, pero que es del interbloque federal, que es el que va a terminar, en teoría, dando el quórum para esa sesión. ¿Y le va a salir bien al oficialismo? Y uno entiende que en este caso tiene un poco más de chances de llegar al quórum porque justamente negoció un poco la agenda, como decía bien Leo. Y Juntos por el Cambio, pensando en lo que decías vos, en año electoral, también es una oportunidad de tener espacio de visibilidad. Claro. Y sí. De criticar cosas del gobierno en un ámbito institucional como la Cámara de Diputados, de presionar o pedir por las iniciativas que viene pidiendo. Donde hay muchos diputados que quieren ser presidenciables. Quieren ser presidenciables, tienen que mostrarse activos políticamente. Gobernadores también, aspirantes a gobernadores. También tienen que estar en el territorio, También un poco chicos. la intención de Juntos por el Cambio es empezar a flexibilizar esta postura y también empezar a mover, como decía Leo, proyectos propios, también desde las comisiones que presiden. Ya vimos un poco eso, lo decíamos con la Comisión de Comercio, por ejemplo, la preside la diputada Elena, que es del radicalismo, hizo 2 reuniones en extraordinarias, cosa que es poco común porque no tenía que ver con el temario, pero muestra cierto interés de mover algunos temas que le interesan a Juntos por el Cambio también. Sí. También hay mucho de interés de trabajar en territorio y por eso, a mi entender, esto va a estar totalmente planchado, chicos. El Congreso. Va a tener sesiones espaciadas. Quería decir algo, Lu. ¿Qué querías decir, Lu? Sí, no, que va a ser justamente este año legislativo, el principal objetivo va a estar en el tema de la negociación, como bien lo estaban diciendo. Llama la atención de que una sesión de estas características tenga solamente 2 temas en el temario. Recordemos que todas las sesiones anteriores que veníamos cubriendo tenían por lo menos 6, 7, 8, 12, 15 temas. Eran un montón de temas que se venían tratando. Entonces, que solamente se hayan puesto de acuerdo para tratar 2 temas y la verdad que da un panorama de cómo está un poco la situación y lo complicado que está llegando a los acuerdos, sí. No, lo que pasa es que primero no la podés abrir mucho para que no se desbande, entonces son cautos en lo acotado del temario. Y segundo, no la podés hacer muy larga porque al otro día tenés al presidente aquí a las 11 de la mañana y empezando la asamblea a 9:10 el movimiento de diputados. Entonces no podés hacer un temario extenso hasta la madrugada. Yo creo que después de las 12 no dejaría de ser... además, ya está, ya finaliza el periodo extraordinario. El llamado extraordinario. Igual de todas maneras, sea un proyecto, es un montón más que las extraordinarias del año anterior que ni siquiera se debatió nada. Exacto. De alguna forma en una de esas el Senado hace una gesto sesión también la semana que viene y convierte en ley alguna. Descartado. No, ese tema para después. Ella dice que está no para envuelta en una apuesta. Sí, la gano, chicos, la gano. Descartado de voz autorizada, me dijeron ayer,
sesión en el Senado, decís, no, si el Senado hay un bolonqui. Un bolonqui bárbaro. Claro, obvio. Ya por eso también llamaba la atención que después de ayer, cuando lo hablábamos con Laura Serra, que decía que le preguntaba, pero eso quiere decir que antes de que se fracturara el bloque, eso quiere decir que el Frente de Todos está en problemas en el Senado. Bueno, sí, Laura. Vos fuiste testigo de la apuesta. Mauricio Cantante y María Caferata tienen que estar ya desembolsando, no sé, viendo buscando precios totalmente. Pero tendrías que haber puesto el precio antes de la apuesta. No, pero obviamente no bajo de un Rutini. Obvio. Claro, Rutini para arriba. Sí. Obvio. Dejalo claro, porque te van a venir con un... Y dejalo por escrito porque te digo que hay gente que no paga las apuestas. No sé, hay tape, sí. hay video. Bueno, Lu, nos encontramos en un rato. Así es, bueno, así que repasemos entonces, exactamente, nos encontramos en un rato y para que quede entonces en claro, martes 28, 9:30 de la mañana, labor parlamentaria, 10:30 está prevista la sesión. Por lo general nunca empiezan puntuales, seguramente se va a extender media horita más, pero bueno, esperemos ¿Qué hora la sesión? Sea una sesión en la cual se 10:30 de la mañana. La sesión 10:30 de la mañana. Okay. Labor parlamentaria 9:30 y veremos, bueno, que se pueda desarrollar la sesión y que no se termine cayendo el tema del quórum como pasó en las últimas dos sesiones. Pero en minutos nada más volvemos con ustedes. Bueno, gracias. Exacto. Lu, hasta dentro de un ratito entonces. Chau. Hasta luego. Ahí está Luz desde el acceso directo a nuestro canal. Ella está parando a todo el mundo. Es un retén. Ojo, Por si pasa algún diputado, está estratégicamente ubicado. Es un retén parlamentario. Un retén parlamentario, total. Bueno, ¿qué hora es? ¿Vamos a la pausa? Sí, vamos. Y ahora en un ratito nos reencontramos. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, limpia los filtros de tu aire acondicionado para mejorar su funcionamiento. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ya salen, los pinchecitos ya salen. Ah, bueno, hermanito, por fin llegaste. Vos llegaste. Mirá lo que es tu casa propia. Gracias, amigo. Está linda, ¿no? Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Claro. Bueno, estábamos hablando de la previa de la sesión. 9:30 decía nuestra compañera Luciana que está citada labor parlamentaria. Sí, un horario unas horitas antes de lo habitual. Más temprano. Bueno, pero debe tener que ver con lo que ustedes dicen. Que tiene hay que adelantar tiempo acotado. Del día siguiente. Claro, y el tema de la deuda previsional obviamente va a llevar su tiempo. Lleva su tiempo, sí, exactamente. Y seguramente habrá un tiempo también de organizar la sesión para que no falte ningún diputado. El tiempo prudencial para no correr ningún riesgo con el quórum. Claro. No correr ese sobresalto. Y lo que decíamos, el periodo ordinario del extraordinario de sesiones convocado por el Poder Ejecutivo tiene como fecha límite el 28 de febrero. Sí. Así que es el último día que se puede sesionar. Uno entiende que después de las 12 ya es 1 de marzo y no estaría habilitado el Congreso para sesionar. Sí. Bueno, había pasado un 30 de noviembre, hace un par de años, que Juntos por el Cambio no quería algunos de los temas que estaban incluidos en el temario de ese 30 de noviembre, que terminaba el periodo de sesiones ordinarias, y estiraba la sesión con discursos largos y haciendo pedidos de apartamiento de reglamento y otras cuestiones para que se hicieran a las 12 de la noche. Finalmente, 10:45, llegó un decreto del presidente extendiendo las ordinarias. Ah, mira, y chau. Y ahí se terminó toda la estrategia y quedó. Congreso Cenicienta. Sí, se juega mucho con eso. ¿Y qué va a pasar el 1 de marzo? ¿Qué tipo de discursos se imaginan de un Alberto Fernández que, bueno... el discurso para los propios, el discurso para los de afuera. Claro, el discurso en el contexto del juicio político a la Corte, el discurso... Y además algo que suele pasar en el último discurso de un presidente... ¿Quiere presentarse a la reelección Alberto Fernández? Por ejemplo. Eso va a estar... Claro. Por lo menos el periodismo que no cubre el Congreso específicamente va a estar atento a eso. Ya estuvieron atentos muchos periodistas en el discurso que dio en la Antártida, a ver si dejaba alguna señal política en el sentido de la interna, que sabía... y no pasó nada. O pasó de todo, porque fue también bastante cuestionado ese viaje. En la cadena nacional. La cadena nacional, el tipo de... Pero digamos, en términos electorales no anunció No. Nada. O sí, ¿viste? Porque en política también todo comunica. No dijo nada, todo. Pero metió una cadena. Eso sí. Esos son pequeñas señales de querer ganar lugares. Hablando Victoria Tolosa Paz, habla Aníbal Fernández, habla Agustín Rossi diciendo un poco lo que piensa esa línea del gobierno, y del otro lado la Cámpora diciendo lo suyo o haciendo o gesticulando lo suyo. Y también pensaba, ¿no? A la luz de esta reciente fractura del bloque en el Senado, donde cuando uno escucha los motivos que da Snopec, entre otras cosas, son críticas muy concretas a Alberto Fernández. Un poco la deslinda, aunque uno entiende que no del todo, a Cristina Fernández. Así como hablamos del gesto de haber hecho cadena nacional de Antártida, es un gesto también del Senado a publicar la carta de manera oficial, algo que no es algo que se difunde y se quiere oficialmente, pero haberlo puesto en la página principal del Senado, comunicarlo y difundirlo, porque el sector del propio bloque oficialista difundió esa carta diciendo, bueno, acá están las
cuestiones estos de menos motivos. voltaje político se han preservado, digo. No, y también, digamos, Snopek también dio entrevistas periodísticas y dijo, bueno, sí, para nosotros, o sea, no queremos personalizar, pero criticamos la gestión porque sentimos que, digamos, hacia adentro nos quedamos esperando algunas cosas que no sucedieron. No, definitivamente no sucedieron. Hay que ver acá también esto que decíamos al principio del programa, de cómo lo del Senado puede tener su espejo aquí. Por lo pronto, Roberto Mirabella, senador del Frente de Todos de Santa Fe, se sacó una foto con Martín Yarlora, que es el intendente de Córdoba y candidato a la gobernación de esa provincia por el partido oficialista, el peronismo cordobés, Unión por Córdoba. Entonces ahí también puede haber alguna punta. Mirabella estuvo descontento en la última sesión que se intentó hacer aquí en diciembre, diciendo que no se estaban tratando temas del interior del país y solo de la provincia de Buenos Aires, y no había estado para el quórum. Está bien que no era un quórum que dependía solamente de la figura de él, pero ya estaba descontento con el bloque del Frente de Todos. Sí. Por la agenda que se estaba llevando. Hacemos un repaso de las provincias que tomaron esta decisión, o de los senadores de las provincias que tomaron esta decisión en el Senado. En diputados, en esas mismas provincias no aparecen diputados que tengan el mismo nivel de descontento. No, Ferreira y Moisés, que son del Frente de Todos de Jujuy, no tienen el nivel de descontento que tiene Snopek. En los entrerrianos tampoco, están muy alineados los entrerrianos. Están muy alineados, de hecho Bordet también salió a separarse de Cuader. Cuader salió a separarse de Cuader también. Sí, una especie de juego, pero sí. Es así porque después dijo que estaba ahí, pero que tampoco estaba muy de acuerdo con las políticas, con acompañar las políticas de Schiaretti en Córdoba. Brújula. Seguía perteneciendo al Frente de Todos, dijo, después de irse del Frente de Todos. El primer efecto concreto que tuvo esta fractura del Frente de Todos es que no va a haber ninguna sesión extraordinaria, como decíamos antes, en el Senado. Tenía previsto tratar, entre otras, la ley de alcohol cero, que ya tiene aprobación de diputados, y la ley Lucy. Antes de que se concretara la fractura, que estaba complicado alcohol cero. Antes de la fractura, por diferencias internas, en esta reunión de bloque que tuvieron antes de comunicar la fractura, habían aparecido diferencias. A mí siempre me generó duda la presencia y la trascendencia que tiene Mendoza en el bloque del Frente de Todos. Alcohol siempre tuvo complicaciones, igual no nos hagamos distraídos. Por eso. Digo, acá también las tuvo y salió por la fuerte presión que había y porque mediáticamente es muy difícil oponerse a ese tema. Pero ¿cuántos programas tenemos hablando de alcohol cero? Y escuchando y fijando posturas y diciendo... Le aparece esta fractura del bloque oficialista del alcohol cero y se vuelve a empantanar. ¿Te acordás con Misiones que siempre estaba la oposición a favor y nunca aparecía la oposición en contra? Sí. Hemos visto dónde está la oposición en contra. ¿Cuántos programas decíamos? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? A lo último aparecieron cuando ya casi el debate estaba jugado, la votación, pero hay todo por atrás una operación... Digo, no una operación, un juego de intereses. Sí, totalmente. Que no quieren que esto avance. De hecho, la ciudad de Buenos Aires sigue con el 0,5 y hay que ver qué hace cuando esta ley sea nacional. Exacto, claro, porque recordemos que es una ley que lo que viene a regular es la tolerancia cero del alcohol al volante para rutas nacionales. Después al interior de cada una de las jurisdicciones que no tiene alcohol cero, digamos... Uno puede tener una tolerancia de hasta 0.5, 0 si sos conductor profesional y 0.2 si vas en un motovehículo. Pero bueno, el mayor distrito gastronómico del país, digo, que es la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y en este contexto nos hacíamos otras preguntas, ¿no? ¿Cuán interconectadas están cada una de las jurisdicciones? ¿Qué seguridad hay para que entonces uno deje de movilizarse con el auto? ¿Qué medios de transporte alternativos hay para que...? Durante la noche, ¿cuán seguros son? Cero. ¿No? O sea, creo que cuando uno indaga un poco las razones por las cuales uno también toma el riesgo de salir con su propio auto a la noche, a pesar de que obviamente todos, o una gran parte propende a cuidarse, ¿no? Y a no tomar en exceso. En realidad, en gran parte, sobre todo yo creo nosotras las mujeres, tendemos a movernos en nuestros autos particulares porque es un riesgo tomar un transporte público o tomar un taxi o un Uber. Horas. No hay subte. No hay subte, no hay iluminación. Ves que a plena luz del día suceden cosas que imagínate lo que es este lugar a la noche. Sí. Bueno, por eso me parece que tendría que ir, va alcohol cero, pero tendrían que ir una serie de acciones y legislación colateral. Eso me decían. En el Senado hay distintos proyectos presentados por senadores que quieren plantear modificaciones al proyecto de diputados, lo que volvería a complicar el tema del alcohol cero, que para mí
según lo que había hablado antes de que saliera esto de la ruptura y que vuelva a cambiar todo un poco el panorama, estaba en esa discusión, incluso en el propio oficialismo. Sí. Y volviendo a la apertura de sesiones parlamentarias, ¿qué piensan que va a decir Alberto Fernández? ¿Cuánto piensan que va a hablar? Bueno, es el último, el último año de gestión, digamos. Sí. Siempre se hace como un repaso general, por lo menos. ¿Le conviene hacer un repaso? Es complicado porque es una gestión que, bueno, como todos sabemos, estuvo atravesada al menos un año por la pandemia fuertemente. 2 años, te diría. Casi 2, con varias promesas incumplidas, ellos dicen por ese tema, pero bueno, es una gestión que quizás no cumplió con las expectativas que sus votantes depositaron en ella, entonces es difícil porque está en una posición incómoda de defender la gestión, no se sabe si va a ser candidato o no, aparentemente estaba impulsando participar de una primaria. Va a estar con Cristina Fernández. ¿Estará Cristina? ¿No estará Cristina? Tiene que estar. Debería, sí. se supone que debería. Eso va a ser otro tema de debate. La nueva foto conjunta, ¿después de cuánto tiempo? Sí. 4 meses. Aproximadamente. O más, ¿no? Y varios. 4 meses al menos, sí. Más o menos, sí. En YPF fue el último acto que estuvieron juntos. Participaron de un acto conjunto. Después no se los vio más juntos. No. Sí hubo esta mesa nacional del Frente de Todos, mesa electoral, donde estuvo Máximo Kirchner. Claro, ella no estuvo. Ella no, pero bueno, fue Máximo. Ella está en el sur. Claro. Ahora está en el sur. Obviamente, además del repaso, a ver qué proyectos anuncia, porque lo que ya vimos en los 3 discursos del presidente es que anuncia mucho proyectos que después no tienen un recorrido muy... O que ni siquiera ingresan. Hidrocarburos es la gran promesa de 2020. La cuarta vez la vencida, no sé. Humedales. Pero Humedales no lo puso en extraordinarias. No lo puso en extraordinarias, pero fue una promesa del año parlamentario. Sí. De campaña. Claramente, y del año parlamentario él habló claramente que de una agenda verde, que si no había agenda verde no había agenda. O sea, algo así como la expresión era, si no hay agenda verde, entonces que no haya agenda. Como que sí o sí el Congreso tenía que ir en ese sentido. Pero Humedales no estuvo en extraordinarias. Por otro lado, biocombustibles no estuvo en extraordinarias, electromovilidad no estuvo en extraordinarias. Y Humedales, te digo además, está mencionado en el portazo de Máximo Kirchner al bloque, a la presidencia del bloque, diciendo no se avanzó en temas como Humedales. ¿Y dónde estuvo Máximo Kirchner también este año parlamentario desde que se alejó de la jefatura del bloque? Creo que Humedales fue el único... Fue la comisión que vino, porque está en la Comisión de Recursos Naturales. Él está, es una de las únicas. Fue una de las noticias de cuando se firmó. Cada vez que viene es una noticia. A las pocas comisiones que suele ir. Claro, debería ser al revés, ¿no? Cuando no viene debería ser noticia, pero bueno. Y el tema de los envases también es un tema que le interesaba a Máximo Kirchner. Claro, pero no tanto, Alberto. No era una prioridad. Alberto prometió por varios años hidrocarburos. Eso nunca se presentó. Litio también ha prometido, electromovilidad, son otra de las cuestiones. Y agroindustria. Hidrocarburos cuando Darío Martínez era diputado. Antes incluso Darío Martínez. Claro, era diputado. Era diputado. Después cuando se fue de funcionario del área dijo, bueno, había estado en diputados, iba al Poder Ejecutivo, se suponía que se le iba a dar una impronta, finalmente eso tampoco pasó. Me acuerdo de alguna entrevista aquí diciendo, bueno, ahora que voy al Ejecutivo voy a motorizar este tema. Ahí está hidrocarburos. Bueno, hablemos de la comisión de ayer. Ajá. Seguimos, Meli, si te parece, con las placas, que habíamos empezado a repasar la postura. Ordena esta mesa, Caro. Hay que poner orden, sí, si no nos retan, ¿viste? Pero es viernes. Habíamos empezado a desasnar cuál es la postura de Juntos por el Cambio. En el medio tuvimos una charla con el diputado Mansi, pero lo cierto es que en el día de ayer y en un documento de 44 páginas que fue elevado a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, Juntos por el Cambio denunció que el juicio político a la Corte es, y acá cito textuales, ¿no?, ilegítimo, arbitrario e ilegal y que está viciado de nulidad. También advirtieron que el Frente de Todos convirtió a la comisión, y esto fue algo muy fuerte, en un órgano de inteligencia ilegal y que buscan avanzar en un proceso penal paralelo porque no tuvieron éxito en sede judicial. Eso lo agrego yo. Lo dijeron igual en la conferencia. Estos son algunos de los conceptos que plasmó Juntos por el Cambio en este documento. Entre otras cosas y fundamentalmente cuestionan la validez de los chats filtrados. Ayer se filtraron, como decíamos, nuevos chats entre
de Alessandro y en este caso Sebastián Ramos. ¿Y qué dicen esos Fue chats? curioso, Meli, Justamente porque... había venido a declarar y Claro. apenas terminó, Carpetazo. o muy cerquita de que había terminado. Claro, fue casi en simultáneo y Germán Martínez, el jefe de bloque oficialista, le pregunta a Ramos si tiene algún vínculo con Alessandro. Él lo niega. Sí, Sin un embargo, vínculo cercano, ¿no? Dice, había dicho que lo conocía, Sí. o que lo conocía, sabía quién era, pero que no tenían vínculo de amistad o de relación directa o Claro. de cercanía, algo así. Exacto. Sin embargo, en los chats, que bueno, sacando la discusión de si son maridos o no, me remito al contenido, en esos chats lo llama amigo. Claro, amigo, lo llama por un apodo. Por el apodo Y que yo desconocía que tenía. Lo llama amigo y se habla de una presunta devolución de favores. ¿En dinero con retornos? Con autos, básicamente. Que según, entrega de autos. que según cuentan los que cubren justicia o policiales, es algo común que las fuerzas de seguridad tengan este trato con algunos jueces o fiscales con el tema de te doy un auto de la fuerza para que uses para movilizarte. Un auto sobre otro, un auto mejor, un auto peor. Claro. Digo, ahí debe haber algún... Un mirá, ¿qué auto, tengo? Claro. Esta marca no, lo tengo la otra. Ah, mira, tienen concesionarias. Pero bueno, estos nuevos Y Dietrich chats tiene, por ejemplo. se colaron un poco en el debate de ayer. Ahora sí volvemos a las placas. Me había quedado la anterior que no la había terminado. Bueno, por ahí es un Cuestionan la validez. emprendimiento de alquiler de autos, chicos. Por ahí tienen Claro. eso. Sí. Está. Todo es Bueno, posible. como decía, cuestionan la validez de los chats. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando estaban leyendo ese punto y lo charlábamos con Marcos, ahí el Frente de Todos aclaró que finalmente van a ceder y van a pedir autorización de un juez para pedir las comunicaciones de Robles y de Alessandro. Se había pedido justamente un listado de llamados entrantes y salientes de ambas personas. Finalmente se va a pedir entonces autorización judicial. Más allá de que existía un convenio entre el Congreso y la Corte, que también estaban discutiendo. Pero igual la cuestión de la autorización del juez o no, mediante, el tema es, si vos realizás espionaje, vos tenés que tener recontra justificado porque le estás pinchando el teléfono a un funcionario. Sí, no, en este caso, lo que eso es pide el ilegal. Frente de Todos no es pinchar y acceder a las conversaciones, sino solamente el listado de entradas salientes y entrantes de distintos teléfonos particulares. A quién llamó y a qué llamada recibió, nada más. Claro. No el contenido. Bien, también además, antes de seguir con el próximo testimonio, me había quedado antes una placa, cuestionan que los testigos citados por el oficialismo no pueden probar los hechos investigados, esto también se habló en el día de ayer, y denuncian lo que en el lenguaje del derecho se denomina como una excursión de pesca. Ese es el concepto, una excursión de pesca con el fin de avanzar contra los 4 jueces de la Corte. Y una última plaquita que tenía, porque en realidad el que hizo punta en este tema fue el Topo Rodríguez. Sí. Tempranito a la mañana, el diputado del Interbloque Federal, que es el único representante en la comisión que no es del Frente de Todos ni de Juntos por el Cambio, él ya avisó tempranito que no iba a ir, pero que seguirá el debate en tiempo real y que estará presente cuando resulte necesario. Y él textualmente dijo, las arbitrariedades impuestas por el Frente de Todos en la comisión constituyen una señal de alerta que no vamos a ignorar. Así que no solamente Juntos por el Cambio planteando objeciones al proceso, sino también el Topo Rodríguez, que ayer no estuvo. Dice que va a votar, que va a volver a la comisión cuando sea necesario votar alguna cuestión o alguna definición de algún tema, pero que no va a estar en esta etapa del debate que se están sustanciando los testimonios, juntando las pruebas. Pero que va a volver cuando haya que definir alguna cosa. Más allá que, como sabemos, la comisión tiene 31 integrantes, el Frente de Todos tiene 16, Juntos por el Cambio tiene 14 y el Topo Rodríguez del Interbloque Federal es 1. O sea, sumando los 14 más el Topo, tampoco llegás a la mayoría que tiene el oficialismo. Suponiendo que algún oficialista se dé vuelta, en esa hipótesis que no va a pasar, la presidencia de la comisión también desempata. O sea que es imposible que el Frente para Todos pierda alguna instancia en esta comisión. Está bien, de todos modos, digamos, a los efectos de lo que le interesaba en términos, de imposición de agenda al Frente de Todos, logró su cometido, porque hoy es título de todos los noticieros, ayer se siguió, se transmitió la Comisión de Juicio Político, digamos. Sabíamos que, como decís vos, es poco probable que esto se traduzca realmente en una acción concreta. Bueno, lo que pasó ayer
es bastante representativo de lo que buscaba el Frente de Todos con estas instancias en este momento, ¿no? Aparte en el verano, o que todavía estamos en el periodo de verano, en general no suelen pasar cuestiones de alto voltaje. Entonces cuando pasan algunas, tienen mucho mayor trascendencia. Ahí cuando uno preguntaba, decía, ¿por qué ahora? ¿Qué pasa que van ahora con este tema? Bueno, ahí decís... cae bastante oportuno. Sí, en cuanto a la trascendencia mediática, ayer también le dio un impulsito extra a lo que hizo Juntos por el Cambio, que es que levantarse, que no quedó claro por qué se levantaban, hicieron una conferencia de prensa, volvieron algunos, mostraron esa división, eso siempre genera también alguna repercusión. Entonces la actitud que tuvo ayer, o las decisiones que tomó ayer Juntos por el Cambio en el marco de la comisión, también aportaron para que sea un tema. Es verdad, le dio como un golpe de efecto a una comisión que, digamos, si no estás demasiado metido en el tema y sos un ciudadano que, en definitiva, como digo, siempre estás preocupado porque tu sueldo no te alcanza, porque la inseguridad, la inflación... Que duró 8 horas de preguntas a veces muy técnicas, muy técnicas y personas que no son conocidas. No. Ni siquiera los dos jueces federales. Ahora, de hecho, fue gracioso, perdón, Meli, en un momento donde le preguntaron por una persona y López dice, ¿pero quién es? Dice que se puso a googlear en el momento quién era esa persona por la que le estaban preguntando y que le parecía una actriz, una cosa así. Se habla, es tan específico que... Claro, se nombran personas que por ahí... Muchos funcionarios que para hacer un paralelismo con el Congreso tendrían que ser secretarios de las comisiones o personal legislativo empleados. No, y aparte se aclaraba que algunos testigos, esta persona ocupó tal cargo que hoy ya no existe ni el cargo ni la dependencia para la que trabajaba y tienen que hablar de cosas que pasaron un par de años para atrás, que también puedes decir, ¿sabes qué? No sé, ni me acuerdo, ni idea, no sé. Y algunos se amparó en la confidencialidad también, diciendo que tenían esa cláusula para ocupar ese lugar, que aún siendo jubilados tampoco podían alterar la confidencialidad, entonces medio que neutralizaban, claro. Investigaciones de la justicia ordinaria también. Exactamente. Bueno, habló Silvia Los Penato. Vamos a seguir controlando, en caso de que se requiera de intervención, intervendremos, porque lo que nosotros queremos hoy es advertir a la ciudadanía la enorme cantidad de violaciones que se están llevando adelante en este momento en la Cámara de Diputados, en esto que nada tiene que ver con un proceso regular de juicio político. Así que muy fundadamente hemos expresado todas estas irregularidades, todas estas violaciones al debido proceso que ponen en riesgo no solamente a quienes están en este momento siendo sometidos al procedimiento de juicio político, sino a todos quienes participan, los testigos que son citados sin ninguna relación con la causa, las medidas de pruebas que pueden caer sobre cualquier persona que no tenga ningún vínculo y puede caer en estas medidas de prueba amplias, indeterminadas, injustificadas y sin intervención judicial que pretende el Frente de Todos, violatorias absolutamente de los derechos constitucionales a la intimidad, entre otros. Ahí estaba la palabra de Silvia Los Penato. Y Leo, vos tenés información. Sí, ¿querías juicio político? Tengo juicio político. Tengo placas también para no ser menos que Caro. Condensadas en una serie de placas, lo que fue un poco la quinta comisión de ayer de la Comisión de Juicio Político, que las vemos aquí a continuación. Dale. Expusieron en esta comisión, en esta quinta jornada, la primera que tuvo que ver con los testimonios y las pruebas, como decía Caro, el de Sebastián Ramos, que es juez federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que es juez federal de La Plata. Allí vimos un poco los testimonios. Estos habían sido los principales, ocuparon 3 o 4 de las primeras horas de estas 8. Dos contradictorios, un oficialismo más amable, digamos, con Ramos Padilla, y una oposición más crítica, y la inversa con lo que tiene que ver con el juez Ramos. Se vio claramente cuáles eran las posiciones de los bloques. Después vemos, como decíamos, Cristiana Brita, ex titular, lo que vos decías, están viniendo ex funcionarios judiciales, ex titular de la Secretaría Judicial número 5, una Secretaría Judicial que actualmente tampoco existe, que es justamente lo que vos marcabas, Meli. Están hablando funcionarios que ya no están, de parte del organigrama que ya no está. Esto tenía que ver porque esa secretaría era clave en lo que tenía que ver, las causas que llegan a la Corte, obviamente las analizan las secretarías
cada una según más o menos algún tema que tenga que ver con previsional, que tenga que ver con laboral, cada una tiene una especialización, pero esta era como una secretaría clave que tenía lo que se llamaba temas sensibles. Ok. O sea, no iba a ninguna materia específica, sino que iba a lo sensible. Por eso se interrogó mucho a este exfuncionario judicial para ver cómo se decidía, cómo iban las cortes, cómo iban los expedientes, cuál era su relación con los ministros de la Corte, con los asesores de los ministros de la Corte, fundamentalmente poniendo el foco en Silvio Robles para ver si estaba o no estaba, recibía los papeles, se los quedaba a él, se los pasaba al ministro, todo eso quería saber. Fundamentalmente ahí hablaron Rodolfo Tailade y Leopoldo Moró del Frente de Todos. Sí. Vemos la continuidad de la lista que tenemos aquí en las placas. Alejandro Darío Rodríguez, secretario de Juicios Originarios, funcionario también, tuvo una exposición, dijo que algunas cuestiones ya no estaban a su alcance o no podían tener. Creo que es el del tema coparticipación. Sí. Si no me equivoco, ahí el encargado de preguntar fue José Luis Gioja. El funcionario le dijo que él no había elaborado el texto que finalmente terminó siendo la sentencia y que no había tenido participación en ese proceso previo. Entonces ahí Gioja dijo, bueno, si ya esta primera pregunta me la contesta así, mucho más para preguntar no tengo. Claro. Finalmente terminaron Pedrini un poco haciendo una especie de salvavidas en lo que tuvo que ver con las preguntas, pero no se le pudo sacar mucha información, o por lo menos desde lo que pretendía el Frente de Todos a este invitado. Claro. Vemos en la continuidad de las placas los nombres de quienes estuvieron ayer: Miguel Ángel Sallese y Adriana Norma Balinotti, que son funcionarios o empleados que pertenecientes a la vocalía de Horacio Rosati. Estos estuvieron sobre el final de la reunión, tipo 6 de la tarde. De los más cortitos. Sí, ya se había gestos de cansancio en los diputados. Ya había estaba pocos. El clima bastante tenso, además, algunos cruces. Exactamente, después de ahí, eso... A Balinotti se dio una charla por el tema Telegram. Claro, exactamente. Ahí, que los grupos de Telegram. Los grupos de Telegram, y siendo funcionaria de Rosati, le preguntaron también por si se comunicaba con Robles, con el secretario Silvio Robles, uno de los apuntados también en los expedientes, por el tema Telegram, si había grupo de chat de Telegram para trabajar, y confirmó que había grupo de Telegram y que se manejaban con ese sistema de chats dentro de la vocalía de Rosati. Después se entró la duda porque dijeron que el grupo de chat funcionó hasta fin de año. Algún otro, creo que Sallese había dicho que todavía estaba vigente, o sea, algo que quedó un poco impreciso, que Leopoldo Moró dijo que le gustaría tener más precisión por parte de estos dos empleados, a ver cómo era el grupo de chat, qué vigencia tuvo, si sigue estando y qué temas se hablaban, aunque bueno, no tienen por qué decir de qué se habla en un grupo de Telegram. Ahí sí ya es vida privada. Ahí aparece la oposición. Ahí aparece la oposición. Dice, bueno, sí, había un grupo de Telegram, ¿qué te importa lo que se hablaba? Claro. Sí, igual todo se sabe también, ¿no? Sí, bueno, y al final también digamos todo, porque Telegram parecía ser un lugar seguro, pero tampoco no hables tanto. Si la empresa de telefonía le da el chip a otra persona, totalmente. Se complica. Yo quería, no te quiero interrumpir con las pericias que se hicieron o las que se difundieron, las pericias técnicas que se hicieron sobre el teléfono de Alessandro, que también explica un poco desde la parte pericial cómo se pudo acceder a estos chats y si pueden o no pueden estar editados. Porque no solo cómo obtenés la prueba, sino qué nivel de recorte podés hacer sobre esa prueba. Sí, sí. O sea, cuán fidedigna es esa prueba más allá de cómo la obtuviste. Sí, por lo que fue pasando con esta noticia, ya como que nadie la niega, la veracidad ya. Desde el propio sector. Lo que dicen es que es ilegal usarla. Claro. Sí, pero también, pero no me quiero ir del tema. Pero por lo menos acá en la comisión no se cuestiona la veracidad, se cuestiona la legalidad, entonces directamente lo que busca la oposición es que ni siquiera sea mencionada, sea nula. Claro. Entonces, de esa manera... Como es nula, claro, como es nula no se habla. Bueno, teníamos en las placas, decíamos... Los funcionarios que habían estado ayer: Sergio Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración. Este funcionario también explicó un poco
cómo es toda la dinámica dentro de la Corte Suprema, dentro de las diferentes vocalías y la dependencia de los diferentes jueces. Y no sé si queda una última placa, sí. Te decía, aquí en la placa el oficialismo pidió citar a declarar al fiscal Carlos Stornelli por su dictamen en la causa de los chats entre Marcelo de Alessandro y Silvio Robles, y a la fiscal federal de La Plata, Laura Roteta, que también actuó en este caso en lo que tiene que ver con la causa que está en el juzgado de Ramos Padilla, que tiene que ver con el mismo caso de los chats, pero en este caso en una presentación hecha por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Claro, en esto de que se dan en diferentes jurisdicciones las mismas causas. Hubo varios expedientes. Para finalizar el tema, Leo, si me permitís, repasar cómo sigue el juicio político, porque el jueves que viene no va a haber reunión de diputados, va a haber reunión de asesores para ordenar un poco la prueba que van a ir recibiendo, se supone, en estos días. La semana que viene ya se van a seguir avanzando, librando los oficios a las diferentes dependencias. Entonces, el jueves va a haber una reunión de asesores. Mira, tenemos plaquitas, no sabía. No, estamos en todo. Bueno, y me adelanté, lo perdón. que dice Caro está explicado ahí. Sí, muy bien, Carolina, entonces. Terminamos la placa, entonces. Y la próxima reunión, Leo, sería, entiendo, el 7, martes 7. Martes 7 a las 13, la reunión de diputados nacionales. Jueves que viene a las 11, asesores para ordenar un poco todo lo que son estos expedientes y la agenda de lo que se está O sea que es una llevando. reunión, si querés, digamos, con menos interés desde lo televisivo, periodístico. Es que de hecho no se televisa. No se televisa, claro. Es más como una cuestión interna de... Sí, de la oposición había reclamado logística. hacer reunión de asesores, ¿no? Sí, reunión de Bueno, estamos con... Estamos con las placas, puede avanzar con lo que usted desee. Bueno, con nuestro próximo entrevistado. Ahí cómo hacer contacto entonces con la Tenemos provincia que ver de Córdoba. ¿De qué provincia Estamos es enviándolo la placa? Misterio. El diputado Eduardo Fernández, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. ¿Qué le parece hasta aquí cómo se viene desarrollando la Comisión de Juicio Político y lo que sucedió ayer sobre todo? Yo creo que nuestro bloque se está comportando. Yo tuve oportunidad de estar un rato ayer mientras estaba una parte del juez Padilla, de tratar de esclarecer todos los hechos y fundamentos que están en las causas que originan el juicio político, es decir, de ofrecer pruebas que ratifican el sentido de muchos de los proyectos que están enmarcados dentro del juicio político. Y vemos como el otro bloque, que por ahí hace jueguitos de dejar sin quórum, salir, entrar, conferencia de prensa, en realidad trata de objetar a veces la legitimidad. Es por eso que la reunión de asesores va a tratar de organizar para que se sepa todas las pruebas que se van a ir aportando a través de los citados como testigos en este juicio. Sí. ¿Y qué le pareció la conferencia de prensa que brindó Juntos por el Cambio y esto de haberse levantado de la comisión? La sensación de que todo lo que está sucediendo allí debiera ser interpretado o declarado nulo. Yo creo que cuando empezaba el juicio político, y ustedes lo han relatado, los comunicados de prensa decían que se estaba montando un gran espectáculo. Y hasta ahora, en el desarrollo del juicio, parece que el espectáculo lo brindan ellos, ¿no? En ese sentido, en vez de ir al fondo de que como diputados y en representación de la población, nosotros lleguemos a dilucidar muchas de las causales. Dentro de los testigos ayer había, por ejemplo, la posible destrucción de pruebas de algunas de las comunicaciones a partir de haber quedado inutilizado por el agua. Sí, se me trabó la palabra. Por el agua en las computadoras, ¿viste? Entonces, me parece que
esto de que la Corte Suprema tiene una preferencia en ceder los autos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es decir, todas esas cuestiones que están puestas de manifiesto en esta preferencia de este sector de la justicia para determinar de una forma con respecto a la coparticipación, tiene su correlato en el funcionamiento integral de la Corte Suprema, y es eso lo que se trata de demostrar. Muchachos. Diputado, lo hablamos un poquito, Marco Giorgetti lo saludó, lo hablamos un poquito hace unos minutos y le consulto ya que tenemos la posibilidad de charlar con usted. ¿El oficialismo, si hiciera un balance, cree que es más positivo de lo que se hubiese imaginado al inicio de este debate, este juicio político abierto a los 4 magistrados de la Corte Suprema? Nosotros creíamos, y lo manifesté cuando ustedes me consultaban, a pesar de que yo no estoy en esa comisión, aclaro, están compañeras y compañeros muy capacitados que estudian y van a cada sesión de la comisión preparados, con preguntas, habiendo investigado. Yo creo que estamos cumpliendo el rol que queríamos tener en este aspecto, que no era agarrar y atacar institucionalmente a la Corte como institución, sino a analizar el comportamiento de los jueces de la Corte y todo lo que ha rodeado algunas de las causas, por ejemplo, la de los chats. Es decir, cómo ha influido, si bien no es lo a analizar, está encadenada esta situación, y es lo que está haciendo. Así que nosotros decimos que estamos conformes porque vemos a nuestros diputados y diputadas del bloque trabajar, tratar de llevarlo dentro de la corrección, y cuando por ahí puede salirse alguna pregunta dentro del esquema de lo que es el juicio, la presidenta ha puesto orden, ustedes también lo han venido siguiendo. Y lo señalamos también, cómo fue ordenando la diputada Aguilar cuando alguna pregunta, no sé, tenía algún exceso o no correspondía, incluso si eso iba hacia adentro del bloque político, también lo dijimos. Sí, diputado. Es importante la forma, pero nosotros vamos al fondo de la situación. Claro. Lo que queremos demostrar es todos los elementos que tenemos, pero para brindárselo a la sociedad, porque ustedes van a decir, ¿para qué hacen todo esto? Sí. Me lo repiten los periodistas, y cuando vaya al recinto no van a tener los votos. Bueno, lo que se trata es cumplir la misión que nos hemos dado, dilucidar la verdad, y si hay incumplimiento e inhabilidad de los jueces de la Corte Suprema para los fallos que han tenido, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal? Coterránea. Sí, bueno, en los papeles. En los papeles. En los papeles. En los diarios. Sí, justamente le iba a preguntar, tiene que ver con una cuestión local y vinculado a la sesión del martes, porque el bloque Córdoba Federal, ustedes saben que responde al gobernador Schiaretti, está un poco negándose a aportar al quórum el día martes para tratar la moratoria. Y ayer hubo un tuit bastante duro del diputado Fernández preguntando, bueno, ¿qué pasa que no van a participar de la sesión, o al menos en el inicio? Bueno, ¿qué espera un poco de esa situación y cómo están viendo, bueno, el posible avance de la moratoria fundamentalmente? No, nosotros lo que desnudamos es que surgió ese tuit a partir de declaraciones que hizo la senadora Vigo con respecto al rol del recientemente creado bloque en el Senado, y queríamos saber si están dispuestos a que funcione a lo del federalismo cuando hay más de 54.000 cordobeses y cordobesas que están en condiciones de jubilarse y no lo van a poder hacer. ¿Cuál es el comportamiento democrático? Y que lo digan, porque seguir con el argumento de que estábamos con el juicio a la Corte y eso no creaba los consensos, o esta cuestión de ir por arriba de la grieta, es un discurso
que tiene su validez en el sentido de que promover posición política, pero cuando tenemos que trabajar y ser diputados y diputadas, tiene que haber un correlato en el trabajo. Y es lo que estamos diciendo. Son dos temas, los del martes, que ya tienen media sanción, que la Cámara de Diputados los tiene que transformar en ley, que han tenido consenso, idas y vueltas también. Ustedes se han seguido también en las comisiones de presupuesto, hubo cambio por parte de Córdoba Federal, del integrante para asistir en alguna de las reuniones, y no fue única o muy precisa la posición en cuanto a la firma del dictamen también. Diputado, Verónica Benaim lo saluda. Hablando de este espacio que se forma en el Senado, ¿cómo repercute o impacta en la Cámara de Diputados esta unión del schiarettismo con algunos senadores que responden a gobiernos provinciales, pero de la línea peronista? Sí, dos aclaraciones. Yo, cuando hago el análisis yo no soy miembro del Partido Justicialista, no vengo del peronismo, vengo del progresismo, ¿no es cierto?, del Partido Solidario. Somos cuidadosas en hacer los análisis que a veces tienen que hacerlo los compañeros y compañeras del peronismo. Como lo vemos como una parte de ese debate de lo que el Frente de Todos expresó se va a dar este año en las elecciones. Es el debate entre dos modelos de Argentina definiendo el rol del Estado. Yo vengo en la provincia criticando duramente al gobierno de Schiaretti porque se presenta como un gobierno superador de problemas, y la realidad de Córdoba nos dice totalmente lo distinto. Cuando uno repasa que un sector del peronismo que quiere tener, como decía usted, esta representación de un peronismo que se quiere liberar del kirchnerismo, ha dicho el gobernador hace pocas horas, decir que está atrapado por pero el kirchnerismo. del albertismo me parece que también, porque al menos... Sí, claro. Exacto. Porque al menos la pronunciación fue en contra del diálogo con el presidente, básicamente, claro, sí. ¿no? Y fundamentalmente por la definición de los modelos. Vuelvo al origen, lo que va a estar en debate el modelo. Y en Córdoba, usted fíjese, a lo mejor Carolina, porque escribe en un diario de Córdoba que lo viene reflejando, es... te sigue, te toquea fuerte el diputado Fernández. Está bien, bueno, por lo menos alguien me lee. Me siento afortunada. ¿Cómo no te van a leer? No, y emito opinión, les emito a veces personalmente, me parece muy objetiva, ¿no queda mal que me cuesta leerla porque escribo letra muy chiquita. No, me cuesta leerla porque todavía no me hice abonado. Entonces cada vez que voy a leer una nota me pide suscripción. Y si no, ¿cómo querés que cobre, Carolina? Claro, ¿de dónde sale mi sueldo? Fernández nos puede pasar el usuario. Claro, nos puede pasar el usuario. Comparte el usuario. No sea, comparte Netflix, si comparte Star Plus, no comparte el usuario del diario. Es que parlamentario. Pero siéndolo, le decía en el seguimiento, los principales apoyos que ha tenido Schiaretti en esta proyección de un supuesto modelo superador ha sido de Tagle, el presidente de la Bolsa de Comercio, reconocido amigo de Macri, que ha traído una carta de los radicales diciendo por qué lo apoyaba Schiaretti si nosotros te hemos dado todo, pues, ha hecho buenos negocios. El grupo de las 6 principales entidades empresarias, de Domingo Cavallo, de la mesa de enlace que dice en esta oportunidad vamos a apoyar, pero también desearíamos formar un partido propio, el Campo. Es decir, que va a exponer en la Fundación Mediterránea, que le va a brindar un apoyo la semana que viene o la otra. Entonces,
nosotros vemos que si estamos hablando del peronismo, que las principales necesidades es en la distribución de la renta nacional, en lo que estamos fallando, en la provincia con un índice de desocupación y subocupación del más alto del país, con una reprimarización de la economía en detrimento de la industria manufacturera, en privilegio en algunos sectores del agro, en deterioro de salud y ni hablar de ambiente, si ese es el modelo, lo queremos debatir. Y es una oportunidad que sus diputados también debatan en el seno de los representantes del pueblo. Cuando hay leyes con respecto al medio ambiente, también ha habido retrocesos, ¿no? Hay que recordar con lo de incendios, hay que recordar con la ley de humedales, la reticencia también, hacerlo. ¿Por qué? Sí. Porque el principal apoyo son los desarrollistas urbanos y los sectores concentrados del agro. Sí. Perdón, alguien tenía... le iba a preguntar expectativas por la Asamblea Legislativa. Iba por el mismo lado, sí. Quería saber lo mismo. Sí, yo también. No había hecho la pregunta, pero bueno, ya la deposito. Todos queremos saber lo mismo, así que declare. Mire, hoy venía en el avión, hace poquito llegué de Buenos Aires, sí. Con un dirigente opositor de Juntos por el Cambio y compartíamos la misma inquietud, ¿no? Yo espero que la Asamblea Legislativa se dé dentro de los marcos de la democracia. En el mundo, lo que ha pasado en Brasil, lo que viene pasando en otros lugares del mundo, el surgimiento de modelos o de representantes que se dicen liberales, pero en realidad encausan el escepticismo en gran parte de la población, en los jóvenes, sobre todo, nosotros le hacemos poco favor a la democracia si no transformando esa Asamblea Legislativa, que va a ser el último mensaje de esta gestión de Alberto, que le ha tocado en situaciones dificilísimas, yo no sé, ya de las 7 plagas, porque bueno, cuando ve con el agro los otros días me comentaron, perdón, sequía y todo. O sea, para que ustedes en el vuelo, un dirigente de Juntos por el Cambio y usted que responde a Frente de Todos, los dos tengan la misma preocupación, ¿a qué responde? Me parece que en ambas coaliciones políticas, yo no hago bien en hablar en nombre de todos, pero reconocer, todavía no brindamos certezas ni canalizamos inquietudes de gran parte de la población y que está sometido solamente a las discusiones de nombre. Me parece que si transformamos a las organizaciones y también a las instituciones de la democracia en un circo, aleja. O sea, como que puede haber algún tipo de situación de desorden, y hay algo que ver en la calle. Sí, o dentro del mismo Congreso hay que ver la reacción que tiene Juntos por el Cambio. Hemos vivido asambleas bastante picantes años anteriores. De la última se fueron. Sí, pero ahí me llama la atención antidemocrática. Por eso lo decía. Claro. Cuando se habló de la deuda heredada del macrismo, se levantaron y se fueron. Estaba toda la atención de Ucrania, recordemos. También. Con las banderitas, sí. Sí, hoy sí, ya pasó un año. Lo decía. ¿No? Sí, hoy nosotros le dijimos que heredamos y sin derecho a inventario, ¿no? Porque como contador lo sé cargar también, porque no solo no reconocerla, sino saber que eso es una posibilidad. Tiene obligaciones por parte de nuestro país como nación. Así que mi expectativa es que ojalá que en este año, que recordamos 40 años del regreso de la democracia, que estamos próximos al 24 de marzo, hagamos un esfuerzo los que creen en verdad en la democracia. Hay sectores que no creen en la democracia. Diputado, atento a esto que está comentando, ¿están pendientes, como usted como diputado, como bloque oficialista, de si va a estar presente o no la Corte Suprema de Justicia el día 1 de marzo? Pues es algo que se habla. ¿Con qué representantes? Exactamente, con qué cantidad de representantes puede llegar a estar la Corte, que
habitualmente viene alguno de sus magistrados a este tipo de discursos. Yo sé que el protocolo se respeta estrictamente en cuanto a los integrantes. Quizá vengan algunos jueces con algunos de los que salen de vacaciones juntos y entonces ahí sí van a ser numerosos. Diputado, ¿y le parece que el avance del juicio político, que promete extenderse por al menos algunos meses, puede obstaculizar a su vez el avance de otras leyes que le interesen al gobierno, al oficialismo? Tiene poca lógica eso, porque es lo que venían, incluso yo los estaba escuchando un ratito antes, tienen una lógica de un funcionamiento de un instituto, de una facultad y una obligación que nos da la Constitución Nacional de tener la posibilidad. No estamos condenando ni una institución, no estamos condenando de antemano con ningún título en el diario, eso lo dejamos para los sectores políticos. O sea que esto que usted está diciendo se traduce, entiendo yo, a que a partir del 1 de marzo se flexibilizaría esta postura unívoca por parte de Juntos por el Cambio. Yo no haría esto porque después queda grabado. Yo tengo la expectativa por el salud de la democracia que sea así, porque hay muchísimos temas e incluso vinculados a los mismos sectores que a veces dicen representar, como el campo. Nosotros hemos hecho un repaso de las leyes pendientes importantes, por ejemplo, la de agroindustria, tenemos la de compra y trabajo argentino. Dentro de lo económico, hay otras leyes que se tienen que enviar, que los otros días me preguntaban por qué no sale lo del blanqueo, y usted está viendo. Yo le contestaba ese día, hay que esperar porque va a haber algunas novedades también con respecto a la rectificación presupuestaria. Ahora, si no va a funcionar el Congreso, si no se insiste con paralizarlo, mandar los proyectos para que lo discutan a través de los diarios me parece bastante también ilógico. Es por eso que nosotros pensamos y queremos discutir. Una pregunta por fuera de la agenda parlamentaria, pero dentro de lo que es nuestra variopinto política nacional. ¿Qué le parece la decisión de Daniel Scioli de postularse a presidente? Él ha dicho que está dispuesto a participar. Además, Daniel Scioli no me extraña, es un hombre que siempre ha estado en el mismo espacio, que está dispuesto a participar. Creo que tiene sus virtudes, hay algunos que les gusta más, otros que les gusta menos. Hay que ver el hombre adecuado para esta instancia que va a vivir en los próximos años el país, tratando de ofrecer gobernantes que traten de solucionar los verdaderos problemas, que no es eliminar al otro, no es borrar. Es decir, que si borráramos el kirchnerismo, algún dirigente opositor, si desaparece Cristina, se acabaron los problemas. La verdad que es poco serio. Sí. Y pienso que todos tienen derecho, los que quieran participar, a hacerlo, y los miembros del Frente más sus votantes tienen para dirimirlo en la PASO si se llega a la PASO. Mi opinión es mucho mejor en esta instancia llegar a un entendimiento previo, pero también las PASO son saludables en el sentido que es un instrumento que creó el gobierno nuestro, ya se ha puesto en ejecución y sirve para dirimir en un marco enrarecido con respecto a los planteos de fondo, que no se transforme solamente en discusión de personas. Hay que tratar y hay que hacer un ejercicio democrático para hacerlo, ¿no? Y todos tienen derecho a participar. Perfecto. Bueno, diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros y que disfrute el fin de semana, que después va a tener que meterle duro y parejo al trabajo. Se viene la sesión del martes. Ya el lunes a la noche tenemos que estar allá para asegurarnos con la cuestión de así que también no nos podemos arriesgar que un avión se demore. Sí, totalmente. Bueno, meta siesta cordobesa entonces el fin de semana para
recuperarse para el Exacto, martes, para prepararse. Le mandamos un saludo. Muchas gracias, muy amable, gracias. Bueno, entonces, repasando y uniendo todo lo que venimos conversando estas 2 horas, ¿cuándo se retoma la Comisión de Juicio Político? El martes 7, es decir, la semana que viene no, la otra. Correcto. Y la semana parlamentaria que viene arranca el martes fuertemente con una nueva sesión convocada con la promesa de construir quórum propio, porque la principal oposición dijo: no vamos a brindar quórum, y cuando eso suceda, entendemos, bajan al recinto. Porque son leyes que, no pueden dejar No puede haber ninguna falla logística ni política, por supuesto, del Frente de Todos a la hora de juntar sus 118 diputados. Claro. Porque están muy justitos. Sí, de hecho no se hizo el 23, no se hizo ayer, que era una de las fechas que se manejaba primero, porque faltaba algún ajuste logístico. Claro, sí, aparte es muy cerquita del feriado de carnaval. Estaba cerquita del feriado de carnaval, en una semana corta, que no había muchos vuelos, algún congreso internacional del que estaba participando algún diputado, algún otro que no estaba. Se decidió el 28 para tenerla más segura. Claro, tal cual. Y después ya al otro día la apertura del periodo ordinario de sesiones. Sí, que está previsto para el mediodía. Habitualmente es para el mediodía. Habitualmente es al mediodía. Pero todavía no tenemos... A las 11 es la fecha. ¿A las 11 habla el presidente o a las 11 arranca la sesión preparatoria? La labor, ¿no? De esa a las 11 empieza la asamblea. Claro. Después designan a los delegados que van a recibir al presidente, hay todo un protocolo, y a las 12... un tramo previo a que venga el presidente por la explanada. Muy bien. Bueno, muchachos, yo me despido, me reencuentro con alguno de ustedes el lunes, no sé quién es. Vaya, ¿no? Sí, gracias. Nosotros seguimos. ¿Usted estaba trabajando para Recursos Humanos o...? No, está bien, está bien. Te autorizo a chequear. Sin el sello del Leo Freno. Bueno, con alguno de ustedes nos vemos el lunes. Y el martes acá con una programación especial previa a la sesión especial. Que estén muy bien, se quedan en la pantalla de TV. Chau.